La restricción externa en el gobierno de Perón se presenta en dos elementos centrales. Esos elementos son energía, falta de energía. La industria crece, consume más energía y no alcanza la energía. Cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia. Y por otro lado, el otro elemento que condiciona esta restricción externa es la disponibilidad de divisas, de dólares, para la inversión industrial. No alcanzan los dólares que produce el sector agropecuario y entonces no hay cómo sostener el crecimiento industrial. El sector industrial demanda recursos industriales que provienen de la industria pesada. Entonces, el segundo plan quinquenal va a avanzar como propuesta de industrialización sobre la industria pesada y sobre la energía. El gobierno de Perón dice: los límites no se pueden superar en la medida en que no avancemos hacia la industria de industrias. Y ahí aparece la figura del coronel Sabio o general Sabio. Creo que el coronel, ¿no? ¿General Sabio? ¿Sí? Bueno, Sabio era un ingeniero militar que va a pasar a la historia como un transformador de la industria pesada en la Argentina. Yo no lo sé bien, lo que voy a decir lo voy a decir mal, digamos, pero solo voy a dar una idea, revisen esto. Pero él crea, creo que son 13 industrias, 13 fábricas de las más importantes de la industria pesada en siderurgia y metalurgia en la Argentina. Las crea él desde el sector militar, crea varios polos en distintos puntos del país que van a hacer una transformación. Igual, bueno, Sabio muere en el 50 y pico, creo, cerca del 60, en el 57, 58 muere, y se continúa la obra de él, pero es un tipo que tuvo una visión tremendamente importante en términos de profundización de la industria nacional. Esas industrias aún existen y casi todas fueron privatizadas, ¿no? Este grupo Techini, qué sé yo, tiene varias. Esos lugares que en realidad eran estatales se crearon, fueron muy poderosos. Estaría bien revisar un poquito Wikipedia, quién era Sabio, y ver más o menos qué hizo. No estaría mal, esos eran 2 o 3 páginas y es algo interesante para tenerlo en la cabeza. Es de este periodo y corresponde a este segundo gobierno de Perón, con este lineamiento de gobierno peronista diciendo que hay que avanzar hacia ese camino. Y el segundo gobierno de Perón se va a encontrar con esta restricción externa que va a ser mucho más dura, que requiere procesos de inversión de largo plazo. Digamos, hola, ¿qué tal? Necesito construir una represa hidroeléctrica o una central atómica para producción de energía. Eso no se produce en un año, digamos, ¿no? Uno necesita un horizonte de inversiones mucho más largo, necesita 10 años para que haya mayor producción de energía, y 10 años superan a un gobierno y son planes de inversión que requieren ya una visión nacional, que es la que vamos a encontrar en este personaje Sabio a lo largo del tiempo. Entonces, las restricciones externas del segundo gobierno de Perón van a generar mucha más fricción entre los distintos actores políticos que yo comentaba antes. El sector primario exportador va a decir: nosotros tenemos ahora peores precios, nos siguen sacando dinero y esto no puede ser, nos están robando, ¿no? Esa va a ser la lectura. Por otro lado, el sector sindical va a ver que sus ingresos no siguen aumentando como pensaban y va a empezar a haber cada vez una fricción más grande con el gobierno mismo de Perón. O sea, el sindicalismo se empieza a independizar en este punto. Y el sector militar no lo quiere mucho. Ustedes saben, los militares tienen
muchas facciones políticas internas, ¿no? De hecho, el 17 de octubre, rebobinamos un poco en la historia, saben que tiene que ver con que dentro de la cúpula militar, digamos, a Perón lo sacan, pues se había vuelto muy poderoso, lo quieren borrar, y el movimiento obrero sale a la calle, reclama por su líder y no lo pueden tapar, digamos, ¿no? Entonces el tipo sale y es candidato a presidente. Si eso no hubiera pasado, Perón no hubiera existido, ¿no? De hecho, las cartas que le escribe a Eva desde la cárcel, digamos, tipo Martín García le dice: la verdad que me quiero ir de esto a la mierda, me quiero casar y irme a vivir en un campo con vos. Más o menos, cuando un hombre está desesperado, escribe ese tipo de cartas, póngale. Y entonces, después, bueno, balcón, saludo, candidato a presidente, victoria y demás, y esa es la vida de Perón luego, ¿no? Segundo gobierno de Perón, bueno, Eva muere, justo ahí, esto lo sabemos ya de antemano, ya saben ustedes que en la asunción de Perón, Eva ya estaba muy, muy enferma y muere poco tiempo después. Y el segundo gobierno de Perón, Perón se las ve mucho más condicionado y mucho más, con mucha más dificultad. Y las oposiciones crecen mucho más, crece la violencia y crece la oposición. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. Aparece el antiperonismo, peronismo, antiperonismo, y aparece cada vez más la violencia como un actor posible de validación de lugares, si se quiere, una cosa así. Y esto va a terminar con el golpe de Estado, finalmente. Golpe de Estado que termina en el 55 con la Libertadora, ¿no? Perón, ahí hay distintas lecturas. La cuestión es que Perón decide irse. Se va a Paraguay, ustedes saben, y comienza el largo exilio de Perón, que es casi 20 años. No, 20 años. 20 años de exilio. Si esos 20 años de exilio van a exaltar la figura de Perón de una manera tremenda. O sea, cuando Perón vuelve tiene una frase que es interesante, que dice: no es que nosotros hayamos sido tan buenos, sino que los otros fueron peores, pero... y además la prohibición del peronismo a partir de la salida de Perón del país generó un misticismo, ¿no?, sobre lo que había sido, lo que podría ser y lo que sería si estuviera. Entonces siguió esta lucha de peronismo-antiperonismo hasta que Perón volvió. No había forma de evitar eso. O sea, en lugar de dejar que, bueno, demuestre los hechos de la gestión, sus capacidades y hubiera sido mucho más liviano el significado de su figura de lo que finalmente fue, digamos, ¿no? Esto es evidente en parte, ¿no? No quiere decir esto que los logros del gobierno de Perón no fueron trascendentales, digamos, fueron importantísimos de ese periodo. Fue peor, digamos, fue una mala idea prohibirlo, ¿no? No es un camino que lleva a que una idea se extinga, nada más interesante para que una idea florezca que prohibirla, ¿no? No pienses en una vaca, ¿sí? Lo primero que está haciendo la persona es pensar en la vaca, digamos, y así, digamos, ¿no? Entonces, estos dos gobiernos van a estar caracterizados por estas dos realidades. Una fuerte expansión y una inclusión de derechos muy importante en el primer gobierno de Perón, y una restricción y dificultades mucho más presentes en términos de ese propio modelo, en términos económicos, de las posibilidades de expansión de ese modelo en el segundo gobierno. Y esto lo vamos a ver justo en este periodo, primero segundo gobierno de Perón. En este segundo gobierno de Perón vamos a avanzar sobre esto en la clase que viene, de manera más detallada, pero lo voy a dejar planteado. Aparece acá la escuela estructuralista de la CEPAC, ¿no?, que nos va a explicar qué es esto de la restricción externa, por qué se da y cómo para ellos podría resolverse. Pero el problema de la Argentina no va a tener que ver con un problema autónomo, simplemente argentino, sino que la CEPAL, ustedes saben qué es. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que tiene sede en Santiago de Chile y que opera para toda América Latina.
Y lo que hace la CEPAL es pensar los problemas del desarrollo de América Latina. Se crea a fines de los 40, en realidad a principios de los 50, creo que en el 52, pues las Naciones Unidas se crean en el 48 y un par de años después se crea la CEPAL. La CEPAL se crea, van un montón de intelectuales latinoamericanos a trabajar en la CEPAL y esos intelectuales hablan, dicen cosas y se van a llamar estructuralistas, esos primeros, por eso se llaman estructuralistas. Esos estructuralistas son una suerte de intelectual que dieron una opinión de desarrollo sobre la región que tiene raíces fuertemente económicas, ¿no? Y este fue tal vez el aporte latinoamericano más importante a la economía que se ha dado en la historia. Digamos, si uno quiere señalar cuál es el aporte latinoamericano en teoría económica más importante de la historia, es ese. Es de este periodo. Y va a mostrar esa escuela cuáles son los límites al desarrollo de América Latina. ¿Y por qué? La palabra, por ejemplo, lo vamos a ver de nuevo la clase que viene, pero la palabra subdesarrollo es una categoría, es una palabra que construye la CEPAL, construye este movimiento. No existía el término subdesarrollo. Subdesarrollo es de la CEPAL. A partir de entonces se usó, digamos, pero aparece ahí como concepto, porque definen a una categoría del país como subdesarrollada. ¿Sí? Para finalizar, bueno, para que ustedes tengan una cuota de color, Perón tenía también esta cosa de, bueno, intentó hacer una inversión en energía, en petróleo, digamos. Intentó hacer un convenio y acá aparecieron para mostrar un poco más las rigideces internas. Intenta hacer un convenio con la Standard Oil, ¿no? ¿Con cuál es? Con la Standard Oil. Sí, la California. Sí, la California, sí. Y bueno, propios y extraños. Perdón. ¿Con quién dijo? Con la Standard Oil. No me acuerdo si es exactamente la Standard Oil, pero creo que sí. Una compañía petrolera norteamericana. No, Rockefeller. Sí. Igual chequenlo, por favor. Si alguno tiene acá, me ponen convenio Perón, petróleo y va a salir el nombre de la empresa, sí lo tenemos bien definido. Yo siempre me olvido de los nombres propios, así que, bueno, intenta hacer un convenio, lo importante es el convenio, y hay una fuerte oposición de propios y extraños, digamos, ¿no? Los extraños en la figura de Frondizi van a tener como el más categórico. Frondizi escribe un libro que se llama Petróleo y Política, donde dice que YPF puede mantener el autoabastecimiento y el desarrollo energético nacional, ¿no? Frondizi, líder del radicalismo, ¿no? Cámara de Diputados, o sea, la Cámara, perdón. Sí, pero ahí ya existía, digamos, ¿no? No era presidente, no era presidente. Sí. YPF se funda mucho antes, principios del siglo XX. En el primer cuarto del siglo XX se crea YPF va creciendo. Ya en el gobierno de Perón, YPF era una empresa muy grande, muy importante, pero no alcanzaba. Perón dice, bueno, no nos alcanza, tenemos que hacer un acuerdo con otra empresa para apalancar a YPF. Frondizi dice, lanza este libro y dice, de ninguna manera, desde el bloque del radicalismo, esto es una vergüenza, YPF es una industria nacional, el nacionalismo industrial, bla. Dentro del peronismo también aparece esta voz el gobierno peronista es nacional, popular, ¿no? Lo nacional, ¿cómo va a traer una empresa norteamericana? No, o sea, gobierno nacional, decían los peronistas, no puede ser general, o sea, ¿cómo va a traer? Y bueno, ahí no puede firmar, si se acuerdan, no se aprueba en el Congreso. Y lo paradójico o interesante para observar es que, como bien decía acá el compañero, será luego Frondizi presidente.